Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es una alegría nuevamente de estar reunidos en el segundo encuentro de padres. Estamos con unos temas tan interesantes que nos servirá para nosotros y para nuestros hijos y para toda la descendencia. Tenemos el segundo encuentro de padres, el tema de ahora, ¿recuerdan? ¿Y tú cómo gestionas tus emociones? Eso será lo que es el tema en esta segundo encuentro de padres. Y queremos dar lo que es una bienvenida a nuestra hermana Carolina Ocampo. Bienvenido a nuestra hermana ponente también, ¿no? A nuestra hermana Karen Burgos, a nuestra hermana Cristine, Yaga y Marta, bienvenido también. Virgen Viola también, María Flores. Amén, muchas gracias, Dios le bendiga grandemente. Y bienvenida también Cecilia. Para nosotros es una bendición de Dios, que son temas son temas en la cual de actualidad, en la cual a veces de cómo nosotros como padres, como familia, de cómo gestionar qué cosas nuestras emociones. A veces hay que tener tanta paciencia con nuestras emociones, hay que saber controlar. Y ahora estaremos en lo que es un tema tan interesante. Así que nos sentimos orgullosos y alegres de tener lo que es a todos ustedes. Para ello, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer la oración, ¿vale? Querido Dios, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en estas horas. Gracias porque tú nos das la vida, nos das la salud y nos das esta oportunidad en este segundo encuentro de padres. Queremos que tú bendigas a todos los padres y madres, en la cual queremos que tú nos des tanta sabiduría para así poder dirigir nuestros niños, que serán el presente y el futuro de nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada participante, bendice a todas las familias que tenemos en esta hora a través de este medio. Bendice al ponente también, quien tendrá tu palabra en esta tarde también. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe en nuestros corazones. Ábrenos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para así entender todo lo que tú tienes preparado en esta tarde. Favor que te pedimos porque creemos y confiamos en tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenas tardes para todos y para todas. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Carolina Ocampo, soy psicóloga. Estoy desde Medellín, Colombia, acompañándolos. Entonces, muchísimas gracias. Qué rico que podemos tener esta oportunidad a través de esta plataforma. Estamos en lugares diferentes del mundo, pero hoy nos podemos conectar y compartir este tema, que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces, en un primer momento yo voy a hacer como una exposición y después vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y voy a compartir pantalla. Carolina. Señora. Sí, perdóname Carolina, un minuto, yo soy Cecilia con quien hemos contactado. Hola Cecilia. Quisiera que me des un tiempo porque tenemos que hacer una actividad que ya dejamos previo a los padres de la primera sesión. ¿Te parece? Hacemos un Claro que sí. Y continuamos. ¿Vale? Claro que sí, Cecilia. El entusiasmo de Pedro, pues el Alberto ya prácticamente hizo la presentación, pero fue prácticamente la bienvenida hasta que también algunos hermanos que están ahora en reunión podrán ya luego incorporarse también en este segundo encuentro de padres. Agradecerte y creo que Dios dispone las formas y las maneras para que mira que quizás no nos conocíamos, no sabíamos cada una de la existencia, pero Dios mediante usó al pastor Eliasib
para que nos pueda contactar y pues para que puedas tú nutrirnos con tu conocimiento en este segundo encuentro de padres. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí tenemos a Marta, tenemos a Karen, que también estuvieron en el primer encuentro, está Cristín, tenemos a María Flores y a Virgin, que también está aquí presente. En el encuentro anterior hicimos algo que le denominamos también bienvenida, Janet, el vocabulario adolescente, ¿no? Yo no sé si recuerdas, Karen, y también Marta, porque hay muchas palabras de los adolescentes que pues nosotros estamos aprendiendo a conocer, ¿no? ¿Recuerdas, Karen, que, bueno, Karen sí aprobó porque yo le dije, ¿sabes quién es el crush de Jonathan? Bueno, y ella sabía cómo responder. En el caso de, a ver, bienvenida también, Ruth, que se está incorporando también. En el caso de Marta, iba un poco así, ¿no? Porque creo que sus hijas, claro, no hablan con ella, de repente tampoco son de hablar, pero tenemos a los hijos que expresan diferentes palabras que para nosotros no las tenemos pues muy a la mente. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso y si es que ustedes tienen alguna palabra para compartir, pues yo también se los agradeceré, hermanas. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué significa random? ¿Qué significa random? ¿Alguien tiene idea de lo que significa random? Esto es un término muy actual, que tiene que ver más con la aleatorio. Aleatorio, sí, algo que tiene que ver con la parte más digital, que las cosas que van siendo aleatorias, que van cambiando, ¿no? ¿Qué significa chipear? ¿Han escuchado chipear? A mí a veces estas palabras me suenan a otra cosa, porque en mi época se decía esto para otras cosas, pero chipear. De emparejar. Ah, muy bien, emparejar, sí, perfecto. Vemos que algunos ya se han actualizado más que nosotros, ¿no? Un streamer. ¿Qué es streamer? Ahora que estamos con todo esto de las redes sociales y de los posteos. Un videojuego. Bueno, también es un videojuego, creo que lo he escuchado. No, un video corto. ¿Ah? Un video corto. Un video corto, claro, es la retransmisión de un directo, ¿no? De un evento que transmiten los directos. Voy a hacer un directo, dicen, ¿no? Y hacen una pequeña transmisión en sus páginas de redes sociales. ¿Qué significa algo está fachero? Es algo que está guay, algo que está bueno. Muy bien, Ruth, yo me alegro, que ella decía, bueno, no, creo que mi hijo no habla esas palabras conmigo, pero yo veo que ella se ha puesto un poquito en onda. Le estoy preguntando. Sí, eso es bueno para poder ir entendiendo su lenguaje, porque así ellos también se sienten entendidos y no nos dicen, ay mamá, ay papá, tú eres de otra época y ya no nos quieren hablar. Al menos si nosotros entendemos parte de las formas que ahora se expresan, pues entonces estaremos un poco más cercanos a ellos. Y la palabra LOL, esto se habló ayer también en el programa de jóvenes, LOL. ¿Qué significa LOL? Es como risa burlona. Sí, ¿no? El reírse. LOL, a mí cuando mi hija me mandaba un mensaje y me ponía LOL, yo decía, ¿qué? ¿Lo qué? Hijita, no has terminado de escribir la frase, ¿no? O esa XD, que significa lo mismo, risa. Entonces, esto es un pequeño segmento para romper el hielo, para que nosotros podamos, de alguna manera, ir integrando esta forma de comunicarse de nuestros adolescentes para poder nosotros entenderlos, ¿no? Y ahora, a continuación, vamos a pasar a un especial. Y luego
estén atentos y a sus preguntas, porque luego de la ponencia de Ana Carolina, pues haremos la ronda de preguntas espontáneas, las que salgan en la reunión de hoy. Perdonen un momento que no se reproduce.
Muy bien, agradecemos a Neisser por esta alabanza desde Perú. Él pertenece a lo que es un grupo de Dínamos de la Policía Nacional del Perú. Y es que le gusta bastante la música. Y bueno, de todas maneras es mi sobrino. Bueno, a veces es hermoso cuando los hijos crecen en las cosas lo que es de Dios. Y sigue sirviendo lo que es a Dios, dando el mensaje también de una y otra forma con el don que uno ha recibido. Y damos también una bienvenida a Sonia y a Romina también, que se está incorporando, a María Flores. No sé, ¿alguien más? ¿Me está olvidando? Muy bien, ahora sí, damos una cordial bienvenida a nuestra hermana Ana Carolina. Nuestra hermana, ella es psicóloga, magíster en salud mental de la niñez y de la adolescencia. Es docente universitaria también. Tiene una amplia experiencia en el trabajo con comunidades en tramas de hábitos de vida saludables y competencias socioemocionales, ¿no? Y ella es una hermana desde Colombia. Sabemos que Dios tiene hijos también en diferentes lugares en la cual nos pueden ayudar en la vida, de nuestra familia también. Ahora sí dejamos el tiempo, Carolina, el tiempo es tuyo. Bienvenida y estamos entusiasmados esperando tu gran experiencia. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para... Vale. Ahí están viendo mi presentación. Sí. Sí, gracias. Por acá. Voy. Entonces, el título de esta charla es ¿y tú cómo manejas tus emociones? Vamos a hablar un poquito acerca de qué son las emociones, qué son los sentimientos y después vamos a llegar a las competencias socioemocionales. Bueno, es importante que hagamos una diferenciación entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos, porque son palabras que nosotros utilizamos indistintamente. Sin embargo, existen entre ellas diferencias. Saber diferenciarlas nos permite a nosotros cambiar comportamientos que son poco saludables y sentirnos como más tranquilos y más seguros frente al manejo de estos. Podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda y que están relacionadas, pero que son diferentes. Entonces, de las emociones podemos decir que una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, que nos permiten responder ante algo que vemos, que oímos, o un estímulo interno puede ser un pensamiento, un recuerdo o una imagen que se nos viene a la memoria. Existen, bueno, también podemos decir de las emociones que son transitorias, que nos sacan como de nuestro estado habitual y nos motivan a la acción. También que son más intensas que los sentimientos que se originan en el cerebro, por eso decimos que son respuestas neuroquímicas y hormonales. Y también que las emociones no son ni buenas ni malas. Es muy importante que nosotros tengamos esto muy claro, que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que tienen un origen evolutivo y adaptativo y que son respuestas del organismo ante esos estímulos.
¿Por qué hago la aclaración de que no son ni buenas ni malas? Porque a veces pensamos que si sentimos rabia, si sentimos vergüenza, si sentimos culpa, si sentimos miedo o tristeza, está mal que lo sintamos. Pero no, miren que son emociones que se generan en nuestro organismo. Lo que sí está mal es la manera como nosotros manejamos y reaccionamos frente a estas emociones. Entonces, la alegría, por ejemplo, nos da una sensación de satisfacción y de bienestar. La ira es un sentimiento de irritabilidad, de indignación. El miedo nos permite protegernos del peligro, del dolor, nos permite actuar ante una amenaza. La tristeza es una sensación de desdicha y estas emociones básicas las sentimos todos los seres humanos. Son universales, son comunes a otras culturas. Sus manifestaciones y las maneras y las formas como nosotros nos comportamos, frente a ellas son semejantes en todos los individuos. Entonces, ustedes están allá en Europa, nosotros estamos acá en Colombia, pero entonces tenemos reacciones parecidas, tenemos reacciones iguales frente a estas emociones, porque como les decía, son universales y comunes a todas las culturas. Podemos decir que las emociones tienen tres funciones principales. La primera es una función adaptativa. Como les decía, le permite al organismo prepararse para una acción. También nos lleva a actuar frente a un estímulo. También tienen una función social que nos permite interactuar con otras personas, que nos permiten relacionarnos con otras personas y tener comunicación con ellas. Y también tienen una función motivacional, que quiere decir que existe una relación entre la motivación y la emoción, y que esas emociones nos impulsan a hacer algo o a no hacerlo. Existe algo que se llama conciencia emocional, y la conciencia emocional tiene que ver con que nosotros seamos capaces de identificar nuestras emociones y las de las otras personas y ponerle nombre a lo que nosotros estamos sintiendo. También podemos decir que esta conciencia emocional hace parte de algo que se llama inteligencia emocional. Y hay un autor, por si ustedes lo quieren buscar, él es Goleman, y él habla acerca de todo este tema de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es definida como esa capacidad de tener conciencia de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, y que nosotros seamos capaces de reconocerlos y de controlarlos. Yo siempre digo que las emociones son lo que nos asemejan a los animalitos. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia emocional, ese manejo de las emociones, actuaríamos por el instinto. Entonces, si nosotros no tenemos inteligencia emocional, cuando alguien nos haga rabia, agrediríamos a esa persona. O también, si nosotros no tenemos esa inteligencia emocional, cuando tenemos miedo
a algo nuevo, a algo desconocido, no nos atreveríamos a conocer o a explorar eso nuevo. También podemos decir que la inteligencia emocional es esa capacidad que puede entenderse es esa capacidad de nosotros reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos y también ser capaz de verbalizarlas y manejarlas. La conciencia emocional nos permite entonces reconocer el estado de ánimo, reflexionar sobre ellos, relacionarnos mejor con las demás personas, ponerle límites a nuestras necesidades y también conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Que nosotros sepamos que una determinada situación, qué emoción genera en nosotros y cómo vamos a manejar esa emoción. Ahora vamos a hablar de los sentimientos. Podemos decir que los sentimientos son la suma de las emociones y el pensamiento. Es decir, que es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en un sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Entonces, a nosotros un determinado estímulo, como les decía, algo que pensamos, algo que escuchamos, puede generar en nosotros una emoción. Pero cuando nosotros ya ponemos en juego la razón, toda la parte cognitiva de nuestro cerebro, ya se convierte en un sentimiento. Los sentimientos duran más tiempo que las emociones y se dan después de una emoción, como les decía. Entonces podemos decir que no hay sentimiento sin emoción. También podemos decir que los sentimientos es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, que en la emoción es una reacción fisiológica, pero ya cuando entra la parte cognitiva y la parte subjetiva, o sea, lo que nosotros hemos vivido, ya se convierte en un sentimiento. Ser conscientes de nuestros sentimientos nos ayuda a poderlos manejar, nos ayuda a poderlos gestionar. Sin embargo, las emociones aparecen, queramos o no. Entonces, nosotros nos enfrentamos a determinado estímulo, por ejemplo, algo que nos dijo una persona, y eso que nos dijo esa persona aparece de forma automática. Entonces, puede ser una emoción como la rabia, porque eso que nos dijo esa persona nos genera rabia, o puede aparecer algo como la felicidad, porque nos gustó eso que nos dijo. Entonces, ya cuando nosotros le ponemos ahí nuestra cognición y toda nuestra historia, entonces ahí se convierte en un sentimiento. Bueno, entonces acá vamos ya que tenemos claro qué es una emoción y qué es un sentimiento, vamos a hablar de competencias socioemocionales. Yo les pregunto, ¿alguno o alguna de ustedes ha escuchado hablar acerca de las competencias socioemocionales? ¿A qué se refiere ese término? ¿O a qué se les viene a la mente cuando escuchan las competencias socioemocionales? Quizás al comportamiento social. Muy bien, Cecilia, tiene que ver con el comportamiento social. ¿Alguien más? Bueno, yo les voy a contar qué son las competencias socioemocionales y yo les voy a decir algo que cuando hablo de competencias socioemocionales siempre lo digo. Antes de contarles qué son, les voy a contar que las competencias socioemocionales nosotros
las podemos adquirir si no las tenemos. Las podemos fortalecer si las tenemos, si estamos ahí como con ellas muy bajitas, ¿cierto? Y entonces la idea es que a medida que vamos hablando de esas competencias socioemocionales, nosotros nos autoevaluemos cómo estamos frente a esas competencias socioemocionales. Porque si las tengo muy fuertes, eso me va a ayudar a tener unas buenas relaciones interpersonales con otras personas, pero si las tengo muy bajitas, vamos a tener ahí como un poco de dificultad en las relaciones que yo establezco con los otros. Entonces, podemos decir que las competencias socioemocionales son el conjunto de competencias que permiten a los seres humanos enfrentar la realidad, establecer vínculos con los demás y también permiten transformar e interpretar el mundo en el cual viven. También podemos decir que las competencias socioemocionales son las habilidades que nos permiten desempeñar roles de manera efectiva. Entonces, las competencias socioemocionales les permitirán a ustedes desempeñar ese rol de padres, ese rol de papá y mamá de manera efectiva. También nos permite alcanzar objetivos. Cada que nosotros interactuamos con una persona, esa interacción tiene un objetivo. Entonces, el objetivo de este encuentro de hoy es que hablemos acerca de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo estamos frente a este tema de competencias socioemocionales, ¿cierto? Pero cuando ustedes están interactuando, por ejemplo, con su familia, con su esposo, con sus hijos, o con sus hijos solamente, ese encuentro tiene unos objetivos especiales, específicos. Entonces, si ustedes ponen en juego estas competencias socioemocionales, esos objetivos se van a cumplir. Y también las competencias socioemocionales nos permiten desenvolvernos en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos. Entonces, en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto social. Entonces, miren que necesitamos las competencias socioemocionales en todas partes. Bueno, entonces las competencias socioemocionales las podemos mirar desde tres perspectivas, como desde tres puntos de vista. Entonces, primero las interpersonales, que tienen que ver con los otros, y consiste en esa capacidad que nosotros desarrollamos de entender las interacciones, las intenciones y las motivaciones de las otras personas. También nos permite relacionarnos de forma efectiva con las demás personas. Las competencias intrapersonales tienen que ver con nosotros mismos. Entonces, con cada uno, tiene que ver con esa capacidad de entendernos a nosotros mismos, de identificar cuáles son nuestras motivaciones, y también de que nosotros seamos capaces de identificar nuestras emociones, esos sentimientos que nos generan esas emociones y cómo los manejamos. Y esa perspectiva cognitiva tiene que ver con la forma como nosotros solucionamos problemas y cómo somos creativos para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces existen diferentes competencias socioemocionales. Entonces vamos a hablar de alguna de ellas y miren que no tienen un orden porque todas se relacionan y en todas va a estar como el manejo de nuestras emociones. Entonces, vamos a hablar de la toma de decisiones. Entonces, nosotros
a cada momento estamos tomando decisiones. Por sencilla que sea la situación, tenemos que tomar una decisión. Entonces, decidimos a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a poner. Ustedes decidieron si se iban a conectar el día de hoy o no. Pero entonces es importante que en esa toma de decisiones nosotros tengamos esa capacidad de pensar en esas consecuencias, y cuando digo consecuencias pueden ser positivas o negativas, que me va a traer esa decisión que yo voy a tomar. Y que yo piense que cuando yo tomo una decisión, esa decisión tiene consecuencias para mí y tiene consecuencias para otra persona. Y que nosotros siempre pensemos en esas consecuencias de esa decisión que voy a tomar, que la pongamos como en una balanza, cuál pesa más, si lo positivo o lo negativo, y que me decida a tomar la decisión que yo considere que es más importante, evaluando muchos aspectos. Yo pienso que en esto de la toma de decisiones, nosotros que somos cristianos, interviene Dios, que nosotros ya no tomamos decisiones tan a la carrera, sino que consultamos con Dios, pedimos su guía en esa toma de decisiones que es importante. Y miren que cuando nosotros no estamos seguros de las decisiones que vamos a tomar, es importante que consultemos la ayuda de otras personas. De pronto una persona que sea más neutral frente a la decisión que debo tomar. Otra de las competencias socioemocionales de las que vamos a hablar hoy es la comunicación asertiva. Y hay una definición, de comunicación asertiva que a mí me gusta mucho y dice que comunicarnos de manera asertiva es expresar lo que nosotros estamos sintiendo, es también esa capacidad de decir lo que nosotros pensamos y de pedir lo que nosotros necesitamos, buscando el momento adecuado y buscando las palabras adecuadas. Entonces miren que acá también se empieza como a conjugar el manejo de las emociones y de los sentimientos. Entonces, dentro de la comunicación asertiva, existen como tres posiciones. Una posición que es esa persona agresiva que quiere imponer sus puntos de vista, sus opiniones y que no le importa lo que las demás personas digan. Y existe esa persona que es pasiva y que le da miedo expresarse y que deja que siempre opinen por ella. Pero el punto intermedio es la persona asertiva, que es esa persona que es capaz de expresar lo que está pensando, que respeta los puntos de vista de las otras personas y que es capaz como de llegar a acuerdos, y que si en algún momento se da cuenta que no tiene la razón, cede a lo que las otras personas le están diciendo. Vamos a hablar también de resolución de problemas y de conflictos. Y entonces acá es importante que tengamos claro que los problemas y los conflictos son como inherentes al ser humano. Se nos presentan diferentes situaciones conflictivas. Hay conflictos interpersonales, o sea, con otras personas, pero también intrapersonales que tienen que ver con nosotros mismos, con decisiones que son importantes para nosotros y en las cuales solo nosotros podemos decidir. Entonces, es que nosotros tengamos todas esas herramientas para resolver los problemas y los conflictos, y también que nosotros le quitemos como esa connotación negativa a problema y a conflicto, que no los veamos siempre como malos, sino que también pueden ser
oportunidades de aprendizaje y de cambio. A veces los conflictos llegan a nuestra vida para que nosotros tengamos que tomar decisiones y cambiar eso que estamos haciendo, o para aprender de esa situación que llega nueva a nuestra vida. Bueno, la importancia de manejar las emociones y de los sentimientos, esa también es una competencia socioemocional. Entonces, cuando nosotros manejamos nuestras emociones, podemos expresar lo que estamos percibiendo, somos capaces de expresar qué nos causa enojo, tristeza, alegría, miedo. También cuando nosotros manejamos nuestras emociones, evitamos hacer las cosas sin pensar. No actuamos como animalitos, sino que ahí ya ponemos en juego todo nuestro conocimiento, toda la parte cognitiva, y entonces pensamos antes de actuar. También cuando nosotros manejamos nuestras emociones, evitamos conductas agresivas y también nos permiten ayudarle a otras personas a regular situaciones que a ellos les están pasando. Otra competencia socioemocional es el manejo de la tensión y el estrés. Entonces sabemos que el estrés es inevitable en nuestra vida, son esas situaciones que nos van desbordando y que a veces no sabemos cómo manejar y cómo controlar, pero el reto consiste en identificar cuáles son esas situaciones que nos estresan y cómo las vamos a manejar, y también buscar vías para manejarlas o eliminarlas de una manera saludable. Otra competencia socioemocional importante es la empatía, y la empatía tiene que ver con nosotros podernos poner en el lugar del otro, también percibir, comprender lo que el otro está viviendo y que cómo desearía yo que otras personas actuaran conmigo cuando se me está presentando esa situación. También dentro de estas competencias socioemocionales, no está ahí en la presentación, pero se las voy a mencionar, y está el conocimiento de sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo es una tarea que se da en el día a día, a medida que se nos van presentando situaciones en nuestra vida, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces conocemos nuestra personalidad, nuestras fortalezas, nuestras actitudes frente a determinada situación, nuestros valores, cómo nosotros nos acercamos a las otras personas, cómo comprendemos el mundo del otro. Entonces, miren que las competencias socioemocionales son muy importantes para relacionarnos con las otras personas. Y todas estas competencias socioemocionales están atravesadas por el manejo de las emociones y de los sentimientos. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo no manejo mis emociones y mis sentimientos, voy a tomar decisiones de manera instintiva. Si yo no manejo mis emociones y mis sentimientos, no voy a poder comunicarme asertivamente con las demás personas. Si yo no manejo mis emociones y los sentimientos, se van a acrecentar esos problemas y esos conflictos porque no tengo herramientas para manejarlos. Si yo no manejo mis emociones, no voy a ser capaz de manejar el estrés. Si yo no manejo mis emociones, no puedo ser empático con el otro. Siempre voy a querer que el otro haga las cosas como yo quiero. Entonces, podemos decir que por medio del desarrollo y del fortalecimiento de las competencias socioemocionales,
Las personas realizan procesos de autorreconocimiento, de ese control de las emociones, se pueden comunicar de manera asertiva, pueden ser más autónomas y también esto les permite adquirir y desarrollar pensamiento crítico y además se pueden desenvolver mejor en la sociedad e interactuar mejor con las otras personas. Y también las competencias socioemocionales nos permiten tener no solo unas mejores habilidades sociales, sino que también nos permiten tener unas mejores habilidades en otros contextos, como en el contexto laboral, en el contexto académico. Antes pensábamos que una persona tenía éxito en la parte laboral por los conocimientos científicos o en el área específica en que trabajara. Pero no, ya nos hemos dado cuenta que para tener éxito en un determinado contexto necesitamos tanto los conocimientos específicos como las competencias socioemocionales. Entonces, era lo que les quería contar el día de hoy, más que llenarnos de conceptos teóricos, que pudiéramos tener estos conceptos claros para generar como un espacio y compartir frente al tema. Muy bien. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Ahora creo que podemos nosotros hacerte algunas preguntas. Claro que sí, espero que les haya quedado claro el tema, que no haya hablado muy rápido. Vale, yo sí quisiera preguntar, no sé si de repente Marta, está Karen también, nuestra hermana Ruth, Mari, nuestra hermana María Magdalena, pero yo sí quisiera hacerte una pregunta, porque a veces nosotros, si nosotros como padres no controlamos bien las emociones, pues estamos dando el camino que nuestros hijos tampoco lo hagan, ¿no? A veces también inducimos de manera quizás inconsciente, quizás es una conducta aprendida para que el hijo nos haga caso al chantaje emocional. Qué importante o de qué forma nosotros quizás en ese momento logramos algo, ¿no? De que el niño nos haga caso, pero este trato del chantaje emocional, decir, ay, si no lo haces me voy a poner triste, o mira, me voy a enfadar contigo, este condicionamiento a la larga, ¿en qué puede perjudicar a nuestros hijos? Son como dos posiciones. Primero, yo pienso que es muy importante uno dar ejemplo, ¿cierto? Entonces, que si nosotros queremos tener una buena relación con los hijos, la importancia de ese ejemplo frente al manejo de las emociones y de los sentimientos. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de la comunicación asertiva, entonces la importancia del diálogo y de manejar esas emociones en ese momento en que se está hablando frente a una determinada situación. Y también mostrarle a los niños, a los adolescentes, realmente por qué deben hacer las cosas. Es que no es que tú tengas que estudiar para que la mamá esté feliz. No, entonces las implicaciones, si tú no estudias, ¿cierto? Por ejemplo, si tú le pones una tarea dentro de la casa que te ayude a lavar los platos, entonces él no va a lavar los platos por agradarle a la mamá, sino porque todos tenemos responsabilidades en la casa. Entonces, que queden como esos acuerdos muy claros.
Por ejemplo, miren, cuando hablábamos de la toma de decisiones, que yo les decía que toda decisión tiene una consecuencia positiva o negativa. Entonces, ay, no, tienes que hacer la tarea para que el papá esté contento, para que digamos que eres un niño juicioso. No, claro, los papás se van a poner felices si te va bien en el colegio, pero ¿cuáles son esas consecuencias de que tú no hagas las tareas? Te va a ir mal. De pronto, si en la casa hay como un sistema de recompensas frente al desempeño académico, ya no vas a tener esas ventajas. Si vamos a tener un paseo en las vacaciones porque te iba a ir bien en el colegio, ya no va a haber paseo porque no hiciste tus tareas. Y eso también es generarle responsabilidades, de que cuando nosotros no hacemos las cosas bien, las consecuencias no van a ser positivas, sino que van a ser negativas y no vamos a tener lo que queremos. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Si Marta o alguien de los padres participantes tiene alguna pregunta. Adelante, Marta. Pues sí, buenas noches. Hola, Ana Carolina. Hola, ¿cómo Muchas gracias por tu exposición. Gracias. Mira, yo quería preguntarte sobre cómo podemos trabajarnos los pensamientos. Porque estos pensamientos, como tú has hablado antes, que a veces vemos que nos van llenando la cabeza, nos van llenando la mente, y que en un momento u otro vemos que nos van a explotar, que nos va a salir la emoción y que son muy difíciles de llevar estos pensamientos. ¿Hay alguna técnica, alguna manera de trabajarlo? Porque en la exposición que tú has hecho entiendo que si primeramente yo no me trabajo cada una de mis emociones, me costará más llegar a mis hijos. Entonces, creo que primero hay un trabajo previo muy importante, individual de cada uno, de poder poner nombre a cada una de las emociones que como seres humanos vivimos, pero llevo yo un tiempo trabajando ya con esto, intentando hacer este trabajo personal, pero la parte que más me cuesta es la racional, la de los pensamientos, ¿no? ¿Cómo freno esos pensamientos que vienen de recuerdos? Esa era mi pregunta. Gracias. A usted muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que es muy importante. A veces los pensamientos nos llevan a actuar de determinadas maneras, de pronto a generar situaciones en nuestra cabeza que no van a ocurrir, ¿cierto? Entonces, primero, por ejemplo, los hijos les piden a ustedes un permiso, entonces ustedes se imaginan pues que va una tragedia si los dejan ir a ese lugar, ¿cierto? Entonces son esos pensamientos que son irracionales, que a veces no tienen ningún fundamento, sino que se crean todos aquí, entonces nos creamos como una película, ¿cierto? Entonces, la importancia de nosotros evaluar esos pensamientos, si todas esas situaciones que se nos vienen a la mente realmente van a ocurrir o no, ¿cierto? Entonces, como invalidar esos pensamientos, esas ideas irracionales y que nosotros veamos si realmente tienen fundamento o no. Y lo otro es que nosotros aprendamos también a manejar esas situaciones que muchas veces del pasado que nos causan rencor, que nos causan resentimiento, como que las tenemos ahí guardaditas y que cuando llega una situación sacamos ese pensamiento o ese recuerdo y nos lleva a tener otros conflictos con las demás personas. Entonces, yo pienso que es también tener como ese control, mirar que las cosas ya pasaron hace tiempos, olvidar como esas situaciones que ya vivimos y que ya superamos y para qué las traemos de nuevo ahora. Y otra cosa importante es que nosotros a veces uno lo toma como a modo de algo gracioso, que cuando una persona está enojada, uno le dice, bueno, cuente hasta 10, tomes el vasito con agua y después hablamos, pero es real. Nosotros cuando realmente sentimos que
nosotros no estamos controlando la situación o la emoción, sino que la situación o la emoción nos está controlando a nosotros, es importante mejor retirarnos un ratico, pensar con cabeza fría, porque cuando nosotros decimos algo desde esa parte emocional, que yo les decía que eso emocional es como lo que nos caracteriza más con los animalitos, entonces decimos la palabra la cual nos vamos a arrepentir, tratamos a la otra persona como no la quisiéramos tratar, tomamos una decisión no adecuada. Entonces, por eso la importancia de nosotros manejar nuestras emociones y no que las emociones nos manejen a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos como tan descontrolados frente a una situación, es mejor pensar, tomarnos un tiempo, decirle a la otra persona que no estamos como en condiciones para hablar, que luego hablamos de eso y ya cuando estemos más tranquilos, poder elaborar eso que necesitamos decirle al otro o tomar esas decisiones que realmente necesitemos tomar. Muchas gracias. Eso tiene que ver con técnicas que hay de respiración también, un poco también con lo que tú dices de apartarse, ¿no? Me voy 10 segundos fuera y respiro antes de actuar o de precipitarme, ¿no? Quizás. Claro, por ejemplo, ahora pues tiene mucho auge algo que se llaman técnicas de atención plena y tiene que ver con nosotros centrarnos en el aquí y en el ahora. A veces nosotros estamos aquí, pero no estamos aquí de cuerpo, pero con la mente en otro lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar con una persona es muy importante la disposición mental, como la conexión con el otro. Entonces, por eso la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Podemos hacer ejercicios de estar en el aquí y en el ahora, por ejemplo, cuando estamos comiendo. Entonces no tengamos el celular al lado para responder los WhatsApp, para mirar los correos electrónicos que no pudimos mirar en el día porque estábamos trabajando, sino que dediquemos ese tiempo a comer. O por ejemplo, que no comamos frente al televisor porque comemos, pero estamos pendiente de la televisión. Por ejemplo, muchas veces uno cuando se está cepillando los dientes, porque es a la carrerita, porque ya nos tenemos que ir, uno a esa, ya me cepillé arriba, ya me cepillé abajo, o con la seda dental. Entonces, es hacer como esos ejercicios de atención plena. En este momento me voy a concentrar solo a ver el programa de la televisión o a escuchar la radio, o solo me voy a centrar en comer. O por ejemplo, cuando estamos con la familia, no tengamos el celular al lado, porque entonces es el tiempo que ustedes tienen para estar con sus hijos, para escuchar con atención lo que ellos les están diciendo, retomar como la costumbre de comer en familia. Entonces son como todas esas técnicas que nos permiten entrenarnos en el aquí y en el ahora. A veces pensamos que es que somos muy buenos porque hacemos 2 o 3 tareas al mismo tiempo, pero realmente las estamos haciendo de manera consciente. Entonces es mejor hacer una conscientemente y después ir haciendo las otras. Hay algo que me gustaría destacar y que es importante de lo que tú has mencionado. Es de que las emociones no son malas, ¿no? Yo vengo de una formación donde a veces decían, no llores, entonces nos cortaban el sentimiento y uno decía, ¿por qué voy a llorar? Parece que uno está haciendo mal cuando llora, pero lo único que hacía de niña era expresar lo que sentía, que luego ya lo he tenido que aprender a canalizar ya cuando uno crece en el trabajo, en las relaciones interpersonales, pero es que las emociones, no son malas, ¿no? Eso es lo que habías comentado. ¿Nos podrías reforzar un poco más sobre esto? Sí, es que yo pienso que
se nos ha dicho eso, no sienta miedo, es que usted no puede sentir miedo, no llores, que usted no, pues ¿por qué va a llorar? Usted tiene que ser fuerte. Entonces son esas cosas que nos demos el derecho a estar triste, a sentir miedo, a dudar, a sentir rabia, pero es que es cómo manejamos esas emociones y esos sentimientos. Y cuando a mí me da rabia, yo voy a agredir a alguien siempre, entonces por eso me van a decir, no sea así, no sienta rabia. O por ejemplo, cuando la tristeza ya se va convirtiendo en una depresión, entonces es eso, que nosotros aprendamos a manejar las emociones y los sentimientos. Las podemos sentir, claro, tenemos derecho a sentirnos tristes, a llorar, pero nos vamos a quedar siempre llorando y siempre tristes, no, hay que buscar alternativas, hay situaciones que nos van a poner tristes, pero las tenemos que ir superando. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Marta, ¿querías hacer alguna pregunta? Es que no quiero monopolizar aquí todo, pero el tema me fascina tanto, es tan interesante que... Sí, quería que nos explicases un poquito más, por favor, la diferencia entre emoción y sentimiento, porque creo que muchas veces las confundimos, lo confundimos. Sí, entonces decimos que las emociones son como ese primer impulso esas sensaciones químicas que se generan en nosotros ante un determinado estímulo. Entonces yo les decía, ante algo que vemos, ante algo que nos dicen. Entonces eso nos genera en ese momento como esa emoción. Pero en los sentimientos, nosotros ya ponemos en juego la parte cognitiva, nuestros procesos de memoria, de pensamiento. Entonces, algo me generó, vi algo y me dio rabia instantáneamente, ¿cierto? Pero después pienso, ay, ¿yo por qué me voy a enojar por eso? Entonces, ese sentimiento me pasa. O de pronto tengo ese estímulo y se me han presentado a mí varias situaciones y eso sí me genera un sentimiento de enojo, porque ya está la parte de mis pensamientos, esa parte subjetiva que hace que ese sentimiento sea más duradero. La emoción es más rapidita, pero el sentimiento, perdón, dura más. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Ana Carolina. ¿Alguna hermana más o hermano que esté aquí presente y que quiera hacer una pregunta a la ponente? Aprovechar ya que ella tiene mucha experiencia y nos está resolviendo las dudas que tenemos, que va a ser importante para reforzarnos nosotros para la crianza de nuestros hijos. Pues yo, otra vez. Aparte de estas emociones que tú has mencionado de rabia, vergüenza, culpa, tristeza, alegría, ¿hay otras subemociones que también las podemos... De estas pueden salir diferentes ramas porque estas son como muy básicas, pero emociones tenemos muchas y de varias características, ¿no? Claro, sí, ya se van generando otras. Entonces, por ejemplo, de la ira ya se genera el enojo, la rabia. Por ejemplo, de la alegría ya se genera la euforia. También ya de la tristeza se pueden generar estados depresivos. Entonces, sí, ellas van ampliando como el espectro y ahí ya podemos ver que no son tan básicas, sino que van generando en las personas otras situaciones. Y ahora si nos centramos más, por ejemplo, en adolescentes, que ellos pasan por este vaivén de emociones y se mueven dentro de, bueno, de estas subidas y bajadas,
y a veces están cerrados, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ellos, a llegar a sus emociones, ¿no? Y poderlos ayudar como padres? Es entender eso, que la adolescencia es como esa estado de ambivalencia, donde en un momento están felices y en los 5 minutos están tristes o enojados, o que uno no, ¿qué le pasó? Que uno no sabe qué hice, qué dije, qué no hice, ¿cierto? Entonces es entender eso. Y también entender que a ellos en esa etapa no les gusta que les pregunten mucho qué les está pasando, sino generar como ese espacio, o que ellos sepan que en el momento en que quieran hablar, ustedes están ahí para escucharlos, y que va a ser una escucha más activa desde lo que ellos nos quieren contar, y no una escucha desde el juzgar y regañar. Entonces, como generar como esa tranquilidad y esa confianza para que ellos se puedan comunicar con ustedes. Sí, justamente eso iba a preguntar, Marta, porque tenemos un carrusel de emociones, ¿no? Con los adolescentes, y nosotros que tenemos hijos adolescentes, a veces si esta cosa le causó gracia ayer y hoy día no le causa gracia, ahora se molesta. Yo a veces también voy un poquito atenta a lo que despierta. Bueno, entonces creo que ya vamos a ir culminando nuestro segundo encuentro. Agradecer a Carolina por su tiempo, por las explicaciones, por la paciencia que ha tenido con nosotros. Tranquilos, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me quieran volver a invitar, con muchísimo cariño. Espero que les haya gustado, que les haya quedado todo claro. Sí. Ay, muchas gracias. Te agradecemos, esto es un aporte para nosotros. Yo sé que luego lo aplicaremos y esto también lo replicaremos. El programa está siendo grabado y lo retransmitiremos también para nuestros hermanos que ahora están en una reunión y quizás no han podido reunirse en directo como nosotros, pero que también tendrán el privilegio de escuchar tu ponencia, Ana Carolina. Bueno, ay, muchísimas gracias. A ti. Bueno, ahora sí vamos a hacer una oración ya final. Antes de terminar, vamos a hacer una pequeña oración de intercesión por nuestros hijos, para cada padre que está aquí presente. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Te damos gracias, querido Dios, porque tú eres bueno y has permitido de que estemos aquí un grupo de tus hijos para poder aprender más sobre nuestras emociones, que nosotros no conocemos todo, que la experiencia de padres nos ha cogido a muchos un poco de sorpresa, las reacciones y las actitudes de nuestros hijos al crecer. Tu Padre, danos la sabiduría necesaria para poder entender, para poder acompañar, para poder ser el soporte de nuestros hijos en estas etapas que toca vivir. Danos la sabiduría y la paz necesaria en nuestro corazón para también nosotros ser unos puentes de amor y de paciencia, Padre, como a ti te agrada. Querido Dios, bendice a cada una de las personas aquí presentes, sus hogares, a nuestros hermanos también, que en el lugar donde estén, en sus hogares, también tú sé con cada uno de ellos. Y que esta experiencia de ser padres sea una experiencia gratificante para nosotros, siempre tomados de la mano de ti y siempre poder estar prestos para nuestro prójimo, que son nuestros hijos, y también para los demás niños y jóvenes de nuestra iglesia. Todo eso te lo pedimos porque confiamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, una feliz, a ustedes sí. Una feliz noche. Sí. Que estén muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Ya tenemos tu contacto, así que te estaremos contactando para algún otro programa más. Bendiciones. Amén. Lo mismo para ustedes. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Recordar, ahí está nuestra hermana María Flores encendió. Recordar nuestra próxima sesión, nuestro próximo encuentro de padres será para el día
A ver, tengo aquí el calendario para el 27 de junio. El 27 de junio nuevamente un domingo a las 20 horas, como hoy. Si Dios lo permite, estaremos en el tercer encuentro de padres. Y podemos invitar a más personas para que se puedan ver favorecidas o enriquecidas con este programa. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, buena semana. Bendiciones y gracias por el programa. A ti, Marta. Buenas noches, Ruth, Sonia. Buenas noches, hermana María Magdalena y Virgin, que está aquí presente. Buenas noches, buena semana. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.